Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vos no entendés nada de economía, me dijo una vez un economista conservador, ex candidato a presidente. El tema no está en entender algo de economía, le respondí amablemente, sino en no estar a favor de una economía que garantiza las necesidades de solo una porción de las generaciones presentes, al mismo tiempo que compromete los derechos básicos de las generaciones futuras. No podemos evolucionar hacia un sistema económico que incluya a todos y no deje a nadie atrás, o la única opción para siempre es agachar la cabeza y conformarnos con lo que tenemos. Lo que pasa es que ustedes, los ambientalistas, no comprenden cómo funciona el desarrollo. Disculpe, lo interrumpí sin querer antes de que terminara de hablar. Si el modelo vigente nos trajo hasta la crisis climática, ecológica, social, política y económica actual, ¿cuál es su definición de desarrollo? Bueno, está lleno de estas cosas el libro de Máximo Mazzocco, que se llama Apuntes de un ambientalista, hacia una filosofía para la sustentabilidad, especialmente en la primera parte, en esos apuntes, donde Máximo traduce de un modo inigualable, porque una de las virtudes de este líder que irrumpió y que rápidamente en la escena llegó a diferentes sectores, tanto decisores como a las personas comunes, decía algo que tiene Máximo, es que puede traducir y puede llegar con ese lenguaje y con esas acciones que las personas pueden entender. Por eso, en la primera parte aparecen estos diálogos jugosos que él reproduce. Hay algo en el arranque donde habla del trabajo, ¿no? Y habla de la indumentaria en particular. Dice, cientos de miles de trabajos pensados para que cambiemos la ropa constantemente. Claro, se han puesto a pensar la cantidad de trabajos insostenibles, es decir, y él lo propone en otros términos, ¿no? Como para dar trabajo o para que funcione la moda, para esos modos de pensar que necesitamos justamente revisar. No podremos inventar trabajos basados en la destrucción de nuestros ecosistemas, dicen en algún momento Máximo. Bueno, dice la población, también habla de la población, somos una plaga. Pero bueno, hay una segunda parte donde Máximo habla de una filosofía para la sostenibilidad, que es muy interesante porque plantea esto que yo decía en arranque, ¿no? ¿Qué tenemos en común? Buscar responderse a esa pregunta. Nos invita a que buceemos sobre eso. Y dice en su comentario preliminar, este libro es el resultado de más de 10 años de experiencia en el sector socioambiental. En la parte 1, Apuntes de un ambientalista, puse en común algunas notas y reflexiones escritas durante mi activismo de juventud, 18 a 30 años, fíjense que pronto arrancó, antes de experimentar la pandemia por COVID-19, de vivir un fuerte cáncer y de que lo socioambiental llegara a primera plana. Algunas observaciones, desde luego, las ajusté con datos y ejemplos más recientes a fin de favorecer el argumento. Máximo, ¿cómo estás? Muy buen día. Sergio, ¿cómo andás? Qué grande, qué linda introducción. Bueno, es un gusto escucharte y también un privilegio hablar con alguien que viene trabajando tanto, que ha pensado un libro. Yo pensaba cuando leía tu libro, qué trabajo, porque reúne citas, reúne conocimiento de diferentes vertientes, las analizas y además las coteja de un modo, como decía antes, ¿no? Muy simple. Eso lleva un trabajo grande, ¿no? Y sí, la realidad es que no sabía en qué me estaba metiendo cuando sí, ¿no? empecé a escribir, pero al mismo tiempo
es una experiencia muy linda porque es una forma de hacer una bitácora de vida, y en pleno proceso oncológico decidí hacer unas anotaciones, o sea, profundizar las que ya tenía, y se empezó a transformar en un gran apunte, y de un gran apunte en un libro, y decidí compartirlo para intentar seguir sumando granitos de arena. Eso resulta muy llamativo en tiempos donde todo cambia a 1000 por hora. ¿Sentiste en algún momento, ay, tengo que hablar de esto, de aquello también, se me está escapando algo ya, ¿no? Sí, al final del libro hago un comentario sobre eso, de lo difícil que es escribir hoy en día sobre ambiente siendo un activista, porque todos los días sucede algo nuevo. Tenés una buena noticia, una mala noticia, estás triste, estás indignado, estás alegre y entusiasmado y esperanzado, y todo el tiempo estás dejando algo afuera. Entonces hay que seleccionar lo que a uno le parece que más va a llegar o va a transmitir esa idea principal de cambiar la forma en la que pensamos en pos de esta anheladísima sostenibilidad, que hoy es un misterio, es una utopía. Y además de contar el cuento, como decía García Márquez, de relatar los sucesos, el proceso propio, el que vive cada uno. Vos hablabas en el arranque de tu enfermedad. ¿Qué ha implicado para vos la tarea de conocerte a vos mismo, que lo proclamás por ahí, la necesidad de, en paralelo, conocernos a nosotros mismos? ¿Qué fue lo que aprendiste en tu caso? Y lo que aprendí es que si no ponemos una lupa sobre nosotros, es muy difícil que podamos señalar e intentar cambiar lo que nos rodea. Es el paso 1. Y a mí, más allá de muchísimas experiencias de intentando hacerlo, tuve que atravesar un cáncer para cerrar la idea principal y realmente enfocarme en lo que a mí me parece importante. Conocernos uno mismo es la primera piedra, porque lo que siempre charlamos es que la crisis climática, ecológica, social, ética, política, etcétera, es producto de otras crisis. La crisis de inteligencia emocional, la crisis existencial, entre otras también, que es una búsqueda y una aventura que tenemos que atravesar primero como individuos. Lo otro es todo un producto de la mala gestión de esas crisis. Y es muy importante transitarlo, porque si no, mismo como socioambientalistas, por ejemplo, terminamos cometiendo los mismos errores una vez que vamos creciendo que otros grupos que nos trajeron hasta acá. Mismo problemas de ego, problemas de trabajo en equipo, problemas de fanatismo, problemas de un montón de índoles. Y eso es porque no trabajamos sobre nosotros mismos. Entonces está bueno cada tanto frenar la pelota, humanizarnos, aceptarnos también, y a partir de ahí poner las cartas sobre la mesa, claras, transparentes, honestas. Ese es el camino que Máximo recorre en el libro con sus apuntes, hasta llegar justamente a eso, ¿no? A un intento por conocernos un poco más y definirnos, a un intento por encontrar algo que pueda definir eso que tenemos en común. Y lo que encontró Máximo es una palabra que no se suele escuchar. Esa palabra es pangeísmo, que significa toda la tierra. No es una religión, explica, es una filosofía de vida que tiene 3 objetivos: cuidar la tierra, el aire, el agua y la biodiversidad que habita en el planeta.
cuidar a las personas y después compartir justamente, compartir con justicia. ¿Habrá alguna persona del otro lado que está escuchando hoy la radio que no comparta estos tres objetivos? Bueno, nos lo preguntamos esta mañana con Maximiliano Mazzocco, que está del otro lado y es autor del libro Apuntes de un ambientalista hacia una filosofía para la sustentabilidad. Bueno, hay muchas aspiraciones colectivas e individuales que tiene el pangeísmo. ¿Cómo podrías resumir esta filosofía que vos proponés indagar y que se expanda entre nosotros casi para mencionarnos, para nombrar lo que nos pasa? A ver, el pangeísmo, como bien decís, no es una religión, no es algo que viene a imponer, sino más bien a marcar un camino individual, un horizonte. A través de estos años nos dimos cuenta que muchos necesitamos una pequeña guía y ponernos de acuerdo en hacia dónde estamos pateando, con todas las acciones que hacemos cotidianamente. Entonces, el pangeísmo es una declaración de intención más que nada. Es decir, me gustaría llegar allá. ¿Qué es ese allá? Mínimo 30 objetivos colectivos y 7 individuales. Al tenerlos en el horizonte permanentemente, los podemos repasar, refrescar, actualizar. Al presentarnos así, le estamos diciendo al otro muy honestamente, de manera muy transparente, lo que aspiramos en nuestra vida. Y eso hoy, para muchos, es un montón. Porque después, en el día a día, como todos pensamos de manera distinta, al fin y al cabo no podemos pensar todos de la misma manera sobre todos los ítems, las formas hacen que nos perdamos y nos olvidemos que estamos en realidad luchando por lo mismo. Entonces, el pangeísmo es un movimiento filosófico que busca la sostenibilidad pacífica de la humanidad en la Tierra, a partir de valores como la fraternidad universal, la salud de los ecosistemas, entre otros. O sea, en muy pocas palabras, declaramos todo lo que nos gustaría mejorar de nuestro presente, tanto de manera individual como comunitario, y la meta por la cual trabajamos, hacia dónde aspiramos llegar. Y vos decís que esos postulados podrían ser acordados buenamente por la mayoría de las personas. Hasta ahora lo que entiendo es, vos decís, necesitamos un sustento. Antes de pensar en separar la basura, en juntar las tapitas, en ocuparnos de lo que pasa con la contaminación de los ríos, el cambio climático, antes necesitamos el sustento, necesitamos poder decirnos por qué hace falta hacer tal o cual cosa. Y vos decís que en todos esos objetivos, que no los vamos a leer ahora, están en el libro, ¿podríamos congeniar, podríamos acordar, nosotros especialmente, que nos cuesta tanto eso? De seguro, porque el pangeísmo simplemente es una recopilación de objetivos de desarrollo sostenible, de objetivos de diversas religiones. Es hacer un repaso. Che, ¿nos acordamos que estamos pateando para este lugar? En la vorágine del día a día, como mencioné antes, es como si nos olvidáramos. Y es tan importante frenar la pelota, y decir, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál es la idea? Después, cuando nos ponemos en cada artículo de las leyes, ahí nos damos cuenta que pareciera que no estamos yendo hacia el mismo lugar. Entonces, hoy, donde todo tiene que ser ya, donde estamos en un momento de intercrisis enorme, súper delicada, donde las pequeñas acciones pareciera que se perdieron también, ¿no? Hoy es todo, no, tiene que ser macro, el cambio debe venir desde arriba, las grandes empresas, los gobiernos. Genial, coincidimos. Ahora, ¿qué quiere cada ser humano? ¿Qué anhela? ¿Cuál es su objetivo de vida? ¿Lo tenemos claro?
al hacer un repasito de 30 objetivos colectivos, como, por ejemplo, fomentar la libertad de pensamiento, solo con ese objetivo cambia absolutamente todo, porque doy lugar diariamente a que el otro piense de manera distinta, y eso es lo más rico que tenemos. Uno de las cuestiones más importantes dentro de la filosofía para la sostenibilidad es el pluralismo, es entender que hay más de una forma correcta de hacer las cosas. No es fundamentalismo absoluto. Hay muchas maneras, porque somos diversidad. En los ecosistemas, lo más valioso es la biodiversidad para que puedan sostenerse en el tiempo, para que sean resilientes. Eso viene desde la época de Darwin, ¿no? Sobrevive el que ya viene genéticamente preparado para adaptarse mejor al cambio. Entonces, o por ende, que los seres humanos seamos distintos, seamos diversos, es lo más valioso que tenemos, es lo más rico que tenemos, es lo que nos da la posibilidad de sostenernos en el tiempo. Y si la sostenibilidad implica sostenernos justamente en este plano de manera pacífica y armónica, lo primero que debemos entender es que el otro puede ser distinto y aceptarlo y valorarlo, y así consecutivamente. Máximo, muchas gracias por este rato con nosotros, por este anticipo del libro. Reconocemos especialmente ese trabajo que has hecho, el que venís haciendo desde los 18 años, el que harás todavía con esa fuerza indomable que te caracteriza. Así que solo nos resta invitar a aquellas personas que tengan ganas de profundizar. El libro es muy llevadero, se lee rápido, se lee fácil, que si quieren se llama Apuntes de un ambientalista hacia una filosofía para la sustentabilidad. Y el autor es Máximo Mazzocco, quien ha hablado esta mañana con nosotros. Un gran abrazo, sabemos que estás por salir de viaje, que te vaya muy bien, lo mejor para el tiempo que sigue. Un gran abrazo, Sergio y equipo. Mil gracias por difundir y a seguir sumando entre todos y todos. Que tengas muy buen día. Chao. Chao. Máximo Mazzocco, efectivamente. Bueno, para detectar juntos también la complejidad de esto que tenemos por delante. No es dame una receta de lo que tengo que hacer mañana. ¿Cómo hago para ser un buen ambientalista o cuidar el ambiente? No hay una receta, lo acaba de decir Maximiliano, reafirmando esta idea. No hay un modo de ser si no cambiamos la estructura de pensamiento, si no cambiamos todo ese bagaje que tenemos o que cada uno, cada una trae consigo. Eso es lo que hace falta revisar para después naturalmente ir hacia una transformación colectiva. Va de suyo, vendrá naturalmente, pero antes hay que tener la valentía para zambullirse a la pileta. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.